Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en que cada uno de ustedes vaya a seguir este nuestro video. Y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio en nuestro canal ACRS Nacionalista. ACRS Nacionalista sale esta vez con una temática y un formato bastante diferentes a lo que habitualmente llevamos. Esta vez queremos abordar una cuestión que creemos que es interesante, y es que en las redes sociales hemos visto que se ha compartido una fotografía donde se podía ver al doctor Adolfo Obiang-Bico, el expresidente Francisco Macías y su sobrino Pedro Elanguema. Esta imagen ha tirado muchísimo la atención de nuestros jóvenes. Y es que esta imagen está en este libro. Este libro de contenido y carácter histórico del doctor Adolfo Obiang-Bico. Prácticamente el único padre y testigo activo de nuestro proceso de independencia que queda vivo. Y es así que lo que hemos visto es, pues, ante la situación de que este libro, por su carácter, por su contenido, no puede ser comercializado de manera libre en Guinea Ecuatorial, porque quiero atreverme a resumir de que en la Biblioteca Nacional en Guinea Ecuatorial, en Bata y Malabo, este libro no puede estar ahí para que la gente pueda acceder a él y leer lo que dice, por el carácter de las verdades que el autor expresa en él. Pero como creemos que son importantísimas estas informaciones, sobre todo por la personalidad del autor y su trascendencia dentro de lo que es la historia de nuestro país como nación independiente, pues queremos que algunas cosas que él ha escrito en ese libro puedan ser difundidas a nuestros jóvenes, para que en nuestra historia y en el futuro, los que son de mi generación, los que son de una generación un poco inferior a la mía y mayores a la mía, no volvamos a cometer los errores políticos y sociales que fueron cometidos en el pasado más inmediato de nuestra historia, que es en la preindependencia y la posindependencia. Errores como, por ejemplo, que el vicepresidente de la autonomía y, consecuentemente, el presidente de la Guinea Ecuatorial independiente fuese una persona que tenía problemas psíquicos, problemas mentales. Uno dirá que no es verdad lo que pone el autor. Cada uno es libre de emitir su opinión. Pero los que confiamos en lo que dice el autor, por su personalidad, por su trascendencia, por su implicación en lo que fue la lucha por nuestra independencia, creemos que ese tipo de errores no se deberían volver a cometer y, por consiguiente, deberíamos traslucir las informaciones que están en este libro para que nuestra juventud se entere, sepa de lo que pasó, de lo que está pasando, para que en el futuro no volvamos a encontrarnos con lo mismo. Por ejemplo, en este libro se recoge momentos de hace 30 años, cuando el actual vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang-Mangue, fue detenido por tráfico de estupefacientes, de drogas. Pero hoy en día es el que se apuesta con la sucesión dinástica y, por consiguiente, con la alternancia, el cambio, cosa que creemos que es de por sí de entrada imposible, toda vez que este señor lo único que hace es quedarse en las redes sociales, reuniéndose con la gente, creando comisiones, pero sin dar solución a nada, a ninguno de los problemas que presentan los ciudadanos. Es así que, por iniciativa propia y del canal, yo voy a he elegido un capítulo, pero en el futuro, y sobre todo,
si ustedes manifiestan interés porque sigamos con esto, no solo de este libro, sino de otros que hablan sobre nuestra historia, podemos ir resaltando cuestiones que creemos importantes de nuestra historia. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, en este libro, qué capítulo quieren que les hagamos un resumen o que leamos lo más importante del mismo. O de los libros de Donato Ndongbilló, que también tenemos. Yo he elegido, pues, el capítulo de la Asamblea Constitucional y, de manera preferente, las propuestas que hizo el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, el Monalige. El texto integral decía como sigue: Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, Monalige. Proposiciones concretas del Comité del Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial en los Estados Unidos a la delegación española en la ONU. En entrevista en la que participó el secretario general, don Atanasio Ndong Millón, y el delegado permanente adjunto de España, don Jaime de Pinies. Excelentísimo señor ministro, el Comité del Monalige en los Estados Unidos aprovecha esta oportunidad para reafirmar y solidarizarse con las declaraciones hechas por la delegación del Monalige en la Conferencia Constitucional en sendas entrevistas sostenidas con el vicepresidente del gobierno español, excelentísimo señor don Luis Carrero Blanco, y con el ministro de Asuntos Exteriores, excelentísimo señor Fernando María Castilla y Maiz. En África, en los procesos de descolonización, la independencia se da a un hombre o a un grupo de hombres capaces de instaurar un Estado de Derecho. Nuestra actuación como grupo político en etapas anteriores a la apertura del diálogo actual pudo ser interpretado como movida por fuerzas ocultas. No han existido tales fuerzas ocultas. El deseo de nuestro pueblo por alcanzar la plenitud de su soberanía como Estado independiente es la única fuerza visible, pero real, de nuestro nacionalismo. El Comité reconoció siempre el espíritu de cooperación que inspiraba la actuación española en las Naciones Unidas desde los tiempos del entonces embajador, nuestro recordado amigo don Manuel Aznar. Espíritu que ha seguido fielmente su sucesor, el actual jefe de la delegación, nuestro directo amigo, el ministro don Jaime de Pinies, aquí presente. Nosotros entendemos que en un proceso de diálogo fundado en la liberación y reconocimiento de la soberanía de un pueblo, las circunstancias no pueden ser siempre ajenas a las discrepancias. Por lo tanto, los duros y difíciles momentos de nuestro diálogo en el pasado no deben ser mal interpretados, sino admitidos como actitudes que correspondían al proceso lógico de nuestro entendimiento. Con este propósito, el Comité de Monalige en los Estados Unidos, animado por su natural sentido histórico, consciente de su responsabilidad y antes de actuar ante la Comisión de los 24, tiene el honor de hacer las siguientes proposiciones concretas al gobierno español que vuestra excelencia representa. A. La fecha de la independencia será el 12 de octubre. La delegación española debe confirmar esta fecha en su próxima intervención ante el Comité de los 24. B. El Comité del Monalige propone como candidato a la presidencia y jefe del gobierno al secretario general de dicho movimiento, don Atanasio Ndong Millón. C. En virtud del principio constitucional de la personalidad de Fernando Po, principio que el Monalige reconoció y apoyó en el curso de la conferencia, en virtud de las peculiaridades de dicha isla, proponemos a don Enrique Gori Molubela
para la vicepresidencia de la República en atención a su actuación constructiva en la conferencia constitucional recientemente finalizada. D. En el mismo sentido, este comité del Monalige en los Estados Unidos de América, teniendo en cuenta las decisiones constitucionales al respecto de la personalidad de las minorías étnicas, el comité de Monalige propone para la jefatura diplomática del gobierno guineano al señor don Saturnino Ibongo. Por su actuación en la conferencia constitucional y por su solvencia moral y larga experiencia de colaboración en la administración, el comité del Monalige propone para la presidencia del Consejo de la República a don Alfredo Jones Níger. F. Para la presidencia del Consejo Provincial de Río Muni, el comité propone la persona de don Jovino Edu, miembro del IPGE, y que ha actuado dentro del marco constitucional con un sentido de responsabilidad y realismo. G. Para la presidencia del Consejo Provincial de Fernando Pou, el comité propone a don Pastor Torrao Sicara, personalidad de gran arraigo y trascendencia moral y espiritual entre los fernandinos y bubis, nacionalista de primera hora, que ha seguido con su espíritu de prudencia y equidad todas las etapas de descolonización de Guinea. H. A los miembros del MUNGE, señor don Bonifacio Ndedu, don Justino Mba, don Agustín Eñeso y don Federico Ngomo, se les asignarán carteras ministeriales de acuerdo con el criterio del gobierno español. Y, como presidente de la Asamblea de la República, a don Ramón Itanguino, por haber sido el primer peticionario del grupo minoritario ante las Naciones Unidas en 1962, miembro de la comunidad Benga y de Corrisco y el Obeyes. J. Un miembro de la isla de Anobón ostentará un cargo ministerial en el gabinete. Sugerencia: don Vicente Castellón, quien ha actuado eficientemente en la conferencia constitucional. K. El letrado don Tomás King es la persona conveniente para la presidencia del Tribunal Supremo de la Guinea Ecuatorial. La labor y el dinamismo del señor King quedó clara en el curso de la conferencia constitucional. L. Inmediatamente después del referéndum de la Constitución en consulta electoral, cesarán el gobierno y régimen autónomos en función del artículo 2 del Decreto Ley de 17 de febrero de 1968, el cual, al prorrogar el mandato de dichos órganos, decía: todos los titulares actuales de funciones representativas elegidos en virtud de las disposiciones contenidas en los textos legales citados en el párrafo primero continuarán en el normal desempeño de sus funciones hasta que sea definitivamente aprobado el nuevo estatuto político que debe regir en Guinea Ecuatorial. El vacío institucional que se produce deberá cubrirse por un régimen político transitorio en consultación entre el gobierno español y los distintos grupos de opinión. Los componentes del comité, señores don Rafael Evita, don Adolfo Bianbicó, don Mariano Manjui, don José Lueri Comba, don Tomás Ecoca Malango, don Saturnino Ibongo y el secretario general del Monalige, don Atanasio Don Millón, dan fe de todo cuanto antecede en Nueva York a 7 de julio de 1968. Firmados Rafael Evita, José Lueri Comba, Saturnino Ibongo, Tomás Malango, Adolfo Bianbico y Atanasio Don Millón. Ese documento
es interesantísimo. Recoge algunos aspectos, en principio partidistas, pero que se podían discutir, se podían consensuar y a día de hoy, a juzgar por lo que resultó, podrían resultar en un resultado, valga la redundancia, diferente al caos que vivimos los primeros 11 años y consecuentemente, y subsiguientemente los 46 que estamos a día de hoy. No juzgamos que aquellas personas fuesen especiales, pero creemos que dada su trayectoria en la lucha pre y post independencia, tenían un espíritu que les caracterizaba y un amor y deseo con que Guinea Ecuatorial fuese un estado diferente al que a día de hoy estamos conociendo. Nos vemos en un siguiente capítulo, como he dicho, que vosotros podéis ser los que lo elijan. Y si no elegís, en los comentarios voy a elegir otro capítulo y en él abordaremos. Lastimosamente, este capítulo no termina aquí, es lo que yo quiero adelantar. Continúa el capítulo, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos hemos quedado simplemente a leer lo más importante del mismo y compartirlo con nuestros compatriotas, los más jóvenes y menos jóvenes, los de mi generación y más mayores que yo, para que se enteren de muchas cosas. Muchas gracias y nos vemos.